Buenas tardes, mi nombre es Mónica Peñuela, hago parte del equipo de formación de PROCAT y vamos a dar inicio a estas capacitaciones técnicas con la temática de conceptos básicos de ecología y biodiversidad. Cuando hablamos de ambiente como tal, pues vamos a hablar de todos estos elementos, tanto químicos, físicos o biológicos, donde los seres vivos pues están interactuando. Podemos hablar que hay dos tipos de ambiente, ¿cierto? El ambiente natural, que pues es toda esta parte climática, la parte geográfica, toda la flora, fauna, suelo, lluvia y demás, que no van a ser transformados. Por otro lado, entonces está este ambiente cultural, que son estos objetos o áreas que son transformadas por el hombre y todas las actividades socioeconómicas que están asociadas a estos. Cuando hablamos entonces de biodiversidad, estamos hablando de la variedad de la vida, ¿sí? Puede ser de organismos vivos de cualquier fuente o toda esta relación o diversidad tanto de especies, entre especies y con los ecosistemas, que vamos a ver ahorita un poco más de esto. Los niveles de diversidad entonces van a empezar de la parte como más pequeña, que es toda la parte genética. Entonces, en cuanto a diversidad genética propiamente dicho, pues vamos a hablar como de toda esa variedad genética que tienen las especies, ¿cierto? Que es la información genética que se va a heredar y que va a recombinarse en cada una de las descendencias. Y básicamente, ¿cuál es la funcionalidad de toda esta parte genética? Pues que las especies van a poder responder y adaptarse a las características o cambios del entorno, ¿sí? Y de esta manera, pues va a permitir que haya descendencia y que pues siga a través del tiempo. Un ejemplo, digamos que muy claro, es todas las variedades o todas estas partes de papas, las papas criollas, las papas habaneras y demás, que ustedes se van a dar cuenta que van a tener como una diversidad genética específica. Las papas no todas van a ser iguales, sí, sino que todas tienen como una características propia de cada una. Cuando hablamos entonces de las especies, estamos hablando principalmente que son todas las individuos de una misma especie que van a tener características similares, ¿cierto? Características físicas. ¿Y qué característica tiene una especie que va a tener, tiene o tuvo la capacidad de reproducirse y dejar una descendencia fértil en condiciones naturales? ¿Sí? Entonces, cuando por ejemplo nosotros hablamos de la especie humana, ustedes van a ver que tenemos diferentes características, puede ser desde la parte cultural, desde la parte como demográfica en donde estemos, que vamos a hacer de pronto de una tez diferente, un poco más clara, un poco más oscura, y otras características físicas que nos van a diferenciar, pero que independientemente de esa diferenciación que vamos a tener, somos parte de la misma especie. También se puede hablar, por ejemplo, de subespecies que dependiendo de la zona del país, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del caimán, entonces han encontrado que sus características pueden generar diferencias específicas que van a dividirlas en subespecies. Y también, por ejemplo, hablamos de las variedades de café, ¿sí? Estamos hablando de la misma especie, pero por sus características entonces van a tener su sabor, por su forma, por su olor, por su textura, van a tener diferentes variedades y no sé si han visto, por ejemplo, en Juan Valdez que hay algunas variedades de diferentes zonas y su olor y su sabor es muy diferente a pesar de que sean de la misma especie. Cuando hablamos entonces de una población, es todo ese conjunto de individuos, ¿cierto? De una misma especie que va a vivir en un lugar en un tiempo determinado y que va a haber un intercambio de material genético. Puede ser una población puede ser humana, una población de osos perezosos, una población de, no sé, de mapaches, son poblaciones que son individuos de la misma especie que van a compartir un espacio determinado. Por otro lado, cuando estamos hablando de ecosistemas, entonces estamos hablando de ese conjunto de seres vivos, ¿cierto? Que son como los factores bióticos de un sitio específico determinado y los factores abióticos que son esas características que tienen, ¿no? Entonces pueden ser el aire, el suelo, el agua, que tienen pues, en un lugar específico y a su vez van a tener una interacción, ¿cierto? Entonces todas las especies de una zona determinada van a interactuar con esos factores abióticos de un ecosistema. Esta diversidad de ecosistemas que hay
en el país o que hay en el mundo. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de tres aspectos importantes o tres aspectos esenciales. Primero, los procesos ecológicos de cada una de esa región, ¿cierto? Que van a tener ciertas condiciones, tanto climáticas como de suelo y demás, muy específicas. Cuando hablamos también de las diferentes condiciones ambientales, que está muy asociado como a esos factores abióticos y a toda la parte climática y demás que va a estar relacionada. Y la tercera son esas interacciones entre las especies, ¿cierto? Cómo se van a comportar en determinados momentos específicos y cómo van a responder a esas variables ambientales que hay. Cuando hablamos entonces de esas unidades o de todas esas relaciones que va a tener el ecosistema, entonces estamos hablando de dos aspectos importantes. Estamos hablando del hábitat, que es toda esta parte tangible, que es el lugar físico donde va a estar como el ecosistema y esas condiciones ideales para que viva y se desarrolle una especie específica. Y estamos hablando del nicho ecológico, que esto es un concepto intangible y va a incluir como esas condiciones físicas, químicas y biológicas que una especie va a necesitar para poder vivir y reproducirse, que va a variar dentro de cada una de las especies. Y adicionalmente, pues como ese organismo pues va a relacionarse con los factores tanto bióticos, o sea, propios de su especie, y abióticos que van a ser propios del espacio donde están. Y como pues esa funcionalidad pues evidentemente va a verse como relacionada y va a verse como representada en estas relaciones. Entonces, digamos que acá hay un ejemplo de cómo es este proceso que podemos ver tanto como de hábitat y en el nicho, ¿no? Entonces, ¿cómo va a relacionarse todos estos elementos del paisaje, ¿sí? Cómo va a estar pues un consumidor cuando hablamos de una red trófica, o cómo van a estar estos pequeños consumidores que incluso van a ser consumidores, ¿no? Pero va a haber un consumidor superior en un nivel superior que va a generar también unas interacciones, y cómo van a estar estos productores, ¿cierto? Generando esos insumos para que las demás como niveles tróficos pues puedan sostenerse. Cuando hablamos entonces de estas redes alimentarias, pues es súper clave que entendamos todas las interacciones que van a tener los individuos, ¿cierto? De cada una de las especies, desde pues el productor, ¿cierto? El consumidor pues puede ser primario, y el consumidor que va a estar como en el top de la cadena, ¿no? Y cómo, por ejemplo, van a verse afectadas, por ejemplo, si en un ecosistema determinado no está, por ejemplo, un caracol, cómo va a verse afectado los demás elementos, tanto en niveles inferiores como en niveles superiores, para todos esos procesos alimentarios. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta son todos estos componentes de la biodiversidad, ¿cierto? Que la riqueza que ya las personas que han estado con nosotros en capacitaciones de monitoreo, estos elementos son muy claves para que pues, todos esos indicadores de monitoreo que se van a tratar más adelante, pero pues está la riqueza, por ejemplo, que va a ser como el número de elementos totales que hay en un lugar determinado, pueden ser asociados a especies o a ecosistemas. Y está la abundancia, que va a ser ese número de organismos, ¿cierto? De unidades o de elementos que hay en un ecosistema o un lugar determinado. ¿Dónde está esa biodiversidad biológica? Entonces, es claro y debemos tener como muy presente que hay algunos países megadiversos, ¿cierto? Se llaman megadiversos porque van a tener mucha diversidad biológica, tanto a nivel de abundancia como de riqueza, y a qué se va a deber en el caso de Colombia esta biodiversidad, ¿sí? Y nosotros tenemos 6 regiones biogeográficas que va a estar muy relacionado también y van en cuanto a nuestros parques nacionales naturales y a esas áreas protegidas en las que estamos todos nosotros trabajando. Adicionalmente, entonces hay muchas plantas tropicales que son muy especializadas y tienen una menor distribución, entonces es un país que tiene muchos endemismos, no solamente a nivel de plantas, sino a nivel de fauna también. Y adicionalmente, entonces, la mayor temperatura y la humedad van a generar condiciones favorables para el crecimiento y supervivencia de numerosas especies. Ustedes saben que al estar en el neotrópico tenemos unas condiciones que son ideales durante la mayor parte del año para que muchas especies se puedan reproducir y puedan pues, subsistir.
Adicionalmente, entonces a esto tenemos todas estas especies, ¿cierto? La mayor de las, pues nosotros no tenemos estaciones, entonces, ¿qué pasa? Las especies, cuando hay pues algunas estaciones, van a tener como una mayor propensión a parásitos y enfermedades, ¿sí? Pero entonces en el neotrópico, digamos que esto no se ve como tan una afectación muy alta en estos procesos. Y adicionalmente, entonces, hay una tasa de fertilización cruzada, ¿sí? Que parece que en los trópicos es mucho mayor y hay poca autopolinización, ¿sí? ¿Esto por qué puede darse? Porque hay una mayor dispersión de las semillas y evitan que haya como procesos de endogamia y haya una mayor variabilidad genética. Cuando no hay esos procesos, entonces, si hay, por ejemplo, una plaga, pues si todos los individuos de una misma población tienen la misma variedad genética, pues van a acabar, la plaga va a acabar con todo. Pero si hay una alta variabilidad genética, eso va a permitir que puedan reaccionar diferente ante estos cambios o estas afectaciones. Adicionalmente, entonces, cuando hay una mayor energía solar, pues hay unas mayores tasas de productividad, ¿sí? Que también es muy, muy importante para que haya una alta biodiversidad. Colombia, entonces, ¿en cómo está? ¿Sí? Somos el primer país, o sea, a 2020, pues somos el primer país en aves y orquídeas, el segundo país en plantas, en anfibios, en mariposas y en peces dulceacuícolas, el tercer país en palmas y reptiles y el cuarto país en mamíferos. Eso, digamos que es una alta proporción y estamos en el top de diversidad en el mundo. Por eso, todas estas iniciativas que se están haciendo en cuanto a áreas protegidas y en todo lo que estamos vinculados en este momento es tan importante porque es clave poder buscar el conocimiento y también el cuidado y la conservación de las especies que habitan. Estos son algunos, digamos que, números así como para que ustedes vieran cómo son este número de especies que hay en Colombia. Y es muy, muy interesante ver que aún hay mucho por descubrir. Solamente en los últimos 10 años se han descrito nuevas especies, 600 especies de mamíferos, ¿sí? Lo cual es un número alto, que hay mucho, mucho todavía por descubrir, por describir. Y la mayoría de estas especies o estas distribuciones geográficas son restringidas. Adicionalmente, que es clave, ¿sí? Para estos procesos y para todo el proceso que estamos haciendo de monitoreo, de implementaciones y demás, que estas especies que están descubiertas y pues muchas otras que ya estaban descritas están localizadas en regiones con una alta tasa de pérdida, ¿sí? De hábitat natural, todos esos procesos de transformación, de degradación, de deforestación. Adicionalmente a esto, que es muy importante que lo tengamos en cuenta y nos va a dar paso para la siguiente temática, es este proceso de interacciones. ¿Sí? Todas las especies que hemos estado hablando hasta el momento van a tener unas interacciones entre ellas, ¿cierto? Unas pueden ser predación o depredación, en donde pues digamos que un mamífero grande va a poder comerse un mamífero más pequeño, ¿sí? Si hablamos de depredación. Si hablamos, por ejemplo, de mutualismo, son esas relaciones en donde va a haber procesos, por ejemplo, de acicalamiento, ¿sí? Que van a ayudar unas especies específicas para acicalarse y ayudar a que estén más limpias con otras, puede ser en mamíferos o cualquier otra especie, o incluso entre los árboles que tienen como, por ejemplo, las epífitas o que, pues, que crecen en los árboles, eso es una relación mutualista. Cuando hablamos de competencia, entonces, por ejemplo, son dos machos defendiendo su territorio. Cuando hablamos de parasitismo, por ejemplo, son esas especies de aves que entonces lo que hacen es que cambian como los huevos para que las otras aves los cuiden, ¿sí? O van a parasitar las especies, ¿sí? Como los nunches o demás que van a parasitar otras especies y luego pues pueden generar la muerte. Y esto va a estar muy relacionado a los servicios ecosistémicos que van a prestar como todas estas poblaciones o individuos de algunas especies también en pro de nuestra subsistencia. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente, digamos que presentación. Pero es clave que tengamos en cuenta que todo está relacionado, ¿sí? Que todas las interacciones son muy importantes a nivel no solamente como de función, ¿sí?
sino a nivel de elementos claves para cada uno de los procesos que hay en los ambientes. Muchísimas gracias, entonces nos veremos en una siguiente oportunidad. Cualquier pregunta, por favor, déjenlo en el foro de preguntas del Classroom. Ahí está, pues, como la opción para que las hagan.